primer lugar vamos a hablar de Sartre, que como decíamos, no requiere presentación, pero yo prefería otra frase, que es, no se puede exagerar su importancia, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX. Efectivamente, Sartre configura digamos, un personaje que no tiene antecedentes y que tampoco tiene copias posteriores, no tiene parangón posterior, en el sentido que es una especie de héroe intelectual. Si uno piensa eso, es un filósofo, es decir, alguien que por otro lado produce filosofía académica, es algo muy llamativo el impacto que genera en el mundo francés de la inmediata posguerra. Entonces, bueno, vamos a reconstruir un poco esta carrera, que por otro lado es una carrera, al principio, el primer Sartre, digamos, hasta 1938, 39, es un Sartre que tiene un recorrido que podríamos llamar normal dentro de lo que un cuadro francés exitoso, un cuadro intelectual francés exitoso logra, ¿no? O sea, es el recorrido normal de un cuadro francés exitoso. Es decir, se recibe de la École Normale Supérieure y después, que ustedes saben que el sistema educativo francés es un sistema piramidal y la École es donde van los mejores promedios. De ahí se recibe Sartre. Y después es profesor de secundario un tiempito y después se va a Alemania a estudiar fenomenología, ¿no? Que es otra vez un destino esperable dentro de esa trayectoria exitosa normal, por decirlo así. De hecho, una cosa curiosa, Jorge recién lo describía muy bien a Sartre diciendo que era alguien de su época. Sin embargo, hasta el 37-38 no parecía interesarle tanto la historia, ¿no? Básicamente porque él tiene que pensar que él está en Alemania durante el nazismo, ¿sí? Y él no hay marcas de durante el ascenso del nazismo, ¿no? En el 32. Y no hay marcas de eso o por lo menos yo no recuerdo, no son importantes las marcas de eso en su obra, ¿no? De alguna manera, es el Sartre posterior, el impactado por la guerra, el que genera la imagen ulterior, o sea, la imagen que nos perdura a nosotros, que es la del Sartre comprometido, ¿no? El Sartre hombre de su época, que es real, ¿no? Pero que en un principio no era tan así, ¿no? En ese sentido, después de marcar este recorrido exitoso, pero a la vez esperable, ¿no? Me faltó decir un par de cosas respecto a este recorrido, y era que después del 32, después de estudiar fenomenología en Alemania, Sartre publica a mediados de los 30 sus primeros textos filosóficos. Publica La trascendencia del ego en el 36-37 y publica también textos literarios, La náusea en el 38 y una compilación de cuentos, que es lo primero que se traduce acá en Argentina, que es El muro, ¿no? Se traduce un cuento de esos. Y este Sartre es un Sartre que tiene una agenda filosófica pegada a la fenomenología, a los problemas, o a ciertos problemas característicos de la fenomenología, y que a su vez es un escritor, digamos, es un novelista o un cuentista que toma sus temas de esa agenda fenomenológica, ¿no? Hay una suerte es una suerte de literatura de ideas o literatura fenomenológica la que él produce. Bien, sin embargo, tenemos hasta acá la descripción de una trayectoria, decíamos, exitosa y normal, por decirlo así, ¿no? Esta trayectoria se va a ver transformada en los años inmediatamente posteriores a la liberación, es decir, al 44, ¿no? Cuando justamente lo que se produce es una suerte de eclosión intelectual, pero sobre todo emocional, en torno a la figura de Sartre, ¿no? Por eso digo, es algo novedoso. No hay antecedentes, digamos. ¿Quién era el intelectual más conocido francés en ese periodo? O uno de ellos. Podría ser, se me fue el nombre ahora, el autor de Los monederos, Gide, sí, André Gide. Sin embargo, no tenía, digamos, ese impacto, ¿no? No tenía el impacto que va a tener Sartre, ¿no? Es difícil presentar esto que llamo la eclosión emocional e intelectual de Sartre, y por eso elegí un fragmento de un texto de Simone de Beauvoir, de las memorias de este periodo, seguramente lo conocen, se llama La force des choses, la fuerza de las cosas, este texto. Dice Simone de Beauvoir
que en el otoño del 45 desencadenan, dice involuntariamente, ¿no?, una ofensiva estructuralista. Se refiere a que justo en el 45 publican muchas cosas, tienen muchas actividades. Dice, Sartre publica Los Caminos de la Libertad, los primeros números del Temps Moderne, que es la revista de ellos, no, la revista digamos, de enorme impacto, publica, se presenta una obra de teatro de Sartre, y lo que empiezan a ver es que ahí tiene un impacto enorme todo esto que están haciendo. Cito, nos sorprendió, dice de Beauvoir, el tumulto que suscitábamos. De pronto, así como en algunas películas, vemos que la imagen escapa de su encuadre e invade la pantalla, mi vida desbordó sus viejas fronteras. Fui proyectada a la luz pública, mi equipaje era ligero, pero se asociaba mi nombre al de Sartre. Brutalmente captado por la celebridad. Brutalmente captado por la celebridad. No pasaba semana sin que se hablara de nosotros en los diarios. En la calle nos ametrallaban los fotógrafos, la gente nos abordaba. En el Flor, es el bar al que iban ellos, nos miraban, cuchicheaban. A la conferencia de Sartre, se refiere a El existencialismo es un humanismo, una conferencia célebre, asistió una muchedumbre tal que la sala no pudo contenerla, ¿no? Fue una aglomeración desenfrenada y las mujeres se desmayaban, ¿no? Era una especie de estrella Sartre, ¿no? Si pensaba cuando copiaba estas citas, si tuviésemos que hacer vamos a hacer otra cosa acá, pero si tuviésemos que hacer una sociología de la cultura, acá habría que, digamos, empezar a pensar cuáles son las condiciones que generan esto, ¿no? Como decía Jorge en la presentación, la enorme difusión de los bienes culturales que se produce justamente en la inmediata posguerra y obviamente tiene su gran eclosión en los 60s. Y también, la situación de un país devastado por la guerra con, digamos, la necesidad de reconstruirse y el vínculo con una filosofía como la de Sartre, que pensaba que la voluntad podía hacer milagros. No hacer milagros, pero digamos, se podía construir, era un voluntarismo fuerte, digamos, si uno lo lee en términos políticos, la filosofía de Sartre se puede traducir en términos de un voluntarismo fuerte, de la capacidad humana de construir a partir de la praxis un sentido en la historia, ¿no? Para cerrar un poco esta idea de la situación de Sartre y de Beauvoir durante la liberación, pensaba enumerar las publicaciones o mencionar las publicaciones. Estaban todas las publicaciones en todo el arco político, desde la derecha, la izquierda, los nacionalistas, los católicos, todos opinaban sobre Sartre, ¿no? Las revistas literarias, en todas, en la de Gide, que era el nombre que no me acordaba recién, Camus, Esprit, Bataille, Blanchot, todos hablaban de Sartre, ¿no? Hasta los diarios, ¿no? Yo también cuando reconstruí pensaba 35 años después, el velorio de Sartre ya no era una gran figura, o sea, era muy conocido, pero no estaba en la cresta de la ola, como se suele decir. Va una multitud, ¿no? A Sartre lo acompaña una multitud hasta el cementerio, ¿no? Pues bien, esta breve presentación lo que busca es mostrar las particularidades del personaje, de la figura, que es básicamente el enorme impacto mundano de Sartre. Es decir, Sartre es una figura que junta de alguna manera en sí el acceso a la alta cultura. Era un filósofo legítimo, por decirlo así, más allá de que fuera discutido, pero es un filósofo que es un interlocutor legítimo de los grandes filósofos, pero a la vez es alguien que puede llegar a la cultura en un sentido muchísimo más amplio, ¿no? Justamente, como decíamos recién, en un momento en que el acceso a los bienes culturales se empieza como a democratizar o ampliar, ¿sí? Y eso genera, una transformación importante. Y por eso Sartre es no solo, digamos, los textos filosóficos de Sartre son importantes, pero también es un poco una especie de genio renacentista, en el sentido que también escribe novelas, y son muy buenas las novelas, escribe obras de teatro, y son obras que se siguen representando, escribe ensayos de intervención política, que uno los puede seguir leyendo, está bien, son situacionales, se refieren a pero ahí uno puede ver a ese Sartre polemista, ¿no? Es decir, es un personaje que tiene una multiplicidad de atributos, ¿no? Bien, me interesaba presentar estas coordenadas histórico-culturales para ubicar a la figura de Sartre
y para tener una idea de su impacto inicial en el campo argentino, en el campo cultural argentino. Que curiosamente, como también adelantaba Jorge, ese impacto se empieza a producir antes de que Sartre sea esta gran figura. Sí, el primer Sartre que traduce la editorial, en realidad la revista Sur, es el Sartre previo a la liberación, es el Sartre no célebre, ¿no? Y esto es un dato importante porque tiene que ver con la figura, o bueno, la operación, digamos, o los usos de Sartre que hace la revista Sur. De hecho, uno de los datos impactantes de esta primera recepción es que es una recepción que se produce casi sin desfasaje temporal, ¿no? Sartre publica en febrero del 39 El Muro, conocido libro de una recopilación de cuentos, y en marzo y abril de ese mismo año, la revista Sur traduce uno de los cuentos, que lo traduce como El Aposento. El cuento se llama, bueno, La Chambre. Sí, algunos lo traducen como El Cuarto, no importa, digamos. Y la traducción, la revista no lo dice, pero es para todos los lectores es bastante obvio que es Bianco el que traduce, porque además Bianco, que era una figura muy importante de Sur, era el secretario de redacción, es quien luego hace todas las traducciones que hace Sur de Sartre, ¿no? Todos ubican la revista Sur, como la presentó Jorge. Yo básicamente lo voy a tomar un poquito más adelante, pero vamos a dar 2 o 3 notas de la revista Sur. La revista Sur, fundada en el año 31, que dura hasta el año 92, pero entre el 31 y el 1960, o bueno, por lo menos 1955, es la revista claramente más importante del campo cultural argentino, digamos, de la cultura argentina en general, e incluso llega a posicionarse como una revista muy importante en Latinoamérica, bueno, por una política de traducciones, etc. Y tiene un staff muy notable, ¿no? Borges, Erro, González Lanuza, son todos nombres, salvo el de Borges, que en general no le suenan a nadie, pero en esa época, y eso básicamente por las operaciones críticas de los sartreanos posteriores, que los hacen el clásico parricidio, ¿no? Pero que en esa época eran realmente Mallea, ¿no? Mallea hoy a nadie le suena nada, pero Mallea era muy importante en ese periodo. Bueno, Silvina y Victoria Ocampo, ¿no? Bueno, es esta revista la que traduce a Sartre. Y es Bianco el que lo traduce. Y en la década del 40, Bianco traduce una serie de textos de Sartre. En el 45 traduce, en el número 127, bueno, un texto sobre Francis Ponch, que se llama Sobre un libro de Francis Ponch, A favor de las cosas. Y entre enero y marzo del 47, en una serie de números dedicados a la literatura francesa actual, traducen El existencialismo es un humanismo, que es un texto, como decíamos, muy importante, muchos de ustedes lo deben conocer, y también Reflexiones sobre la cuestión judía, que es un texto lo traducen en el 48, pero es un texto del 46. ¿Sí? Como se ve acá, el Sartre que se está traduciendo es un Sartre que tiene que ver con el perfil de la revista Sur. ¿Sí? Y acá se viene esto que estamos hablando de los usos de Sartre, ¿no? Ustedes piensen que la revista Sur, en ese momento, año 39, 40, 45, ¿no? Fines de los 30 y principios de la primera mitad de los 40, es una revista que ha tomado posición en el clivaje, digamos, en la oposición que ordenaba la política y la cultura argentina, que era fascismo-antifascismo, ¿no? Esa era la antinomia que ordenaba la política argentina y obviamente la cultura también, ¿no? Justamente, si uno revisa la composición de la revista en este periodo, va a encontrar que hay una convivencia que parecería extraña adentro de la revista, ¿no? Entre comunistas, socialistas, liberales. Los que no estaban eran los nacionalistas, que estaban en realidad en el campo del fascismo. En ese sentido, Sartre, ¿no? Encaja perfectamente con este perfil, ¿no? Habría que decir también, lo voy a mencionar rápidamente porque es un tema complejo, pero este perfil antifascista y esta mirada respecto de la
de la política internacional y de defensa de los derechos del hombre, de la democracia, este liberalismo cosmopolita de la revista Sur, que creían encontrar en Sartre, que encontraban en Sartre, es una manera también, o fue posteriormente una manera de confrontar con el peronismo, ¿sí? Este antifascismo da las claves de interpretación del peronismo que va a tener este sector cultural, político-cultural, ¿no? Hay una frase muy provocadora de un historiador que dice: el antiperonismo preexiste al peronismo, ¿no? Que es una frase obviamente paradójica, porque como antiperonismo antes que peronismo. Lo que quiere decir es esto, lo que estamos viendo acá, ¿no? Que en los 30 se conforma una estructura de sensibilidad, digamos, un conjunto de ideas y una manera de vivirla, de vivir esas ideas, que es justamente, y lo ponemos en esquemas explicativos, que son justamente los que esta generación, la de los 40, la de los 30, 25, 40, antepone frente al peronismo. Con la aparición del peronismo lo que dicen es un fascismo vernáculo, ¿no? Es una mezcla de este fascismo italiano con algunos vicios de la cultura, de la política criolla, etc. Bueno, es en esta línea que aparece Sartre, ¿no? Antes de la aparición del peronismo y durante la aparición del peronismo, podríamos decir. Justamente, si vemos un poco los textos que traducen, son textos que encajan con este perfil, no respecto al peronismo, pero sí respecto de esta línea, digamos, de defensa de las democracias, antifascista en general, ¿no? Por ejemplo, textos que aluden a la situación inmediata de posguerra, como reflexiones sobre la cuestión judía, ¿no? Y además, y esto es importante y tiene que ver con lo que decía Jorge al principio, ¿no? La imagen de escritor que allí se construye, la imagen de Sartre escritor que se construye, no tiene los rasgos izquierdizantes que va a tener después, ¿no? Que va a tener el Sartre de la nueva izquierda, ¿no? Ya sea porque se presenta, por ejemplo, en el existencialismo es un humanismo, se presenta una figura del existencialismo en discusión con el comunismo, ¿no? Era uno de los interlocutores polémicos, ¿sí? Una discusión que, o por lo menos lo que discuten con los comunistas, es el modo en que piensan la historia y la praxis política. Ya sea porque se traducen textos de una temática egológica, digamos, fenomenológica, de difíciles, aunque no imposibles, traducciones políticas, ¿sí? Por ejemplo, este texto que mencionábamos, el texto que traduce, el primer texto que se traduce como El aposento, que tiene como tema la locura, que por entonces, por la manera en que lo presentaba Sartre, no parecía admitir traducciones políticas inmediatas, ¿no? Más allá de una vaporosa crítica al mundo burgués, ¿no? Y acá, como nota curiosa, como para mostrar un poco las tensiones que ya empezaba a haber en la obra de Sartre, la recopilación de la que forma parte el texto, El muro, no sé si lo tienen un poco en la cabeza, pero en realidad conviven textos más cercanos a la experiencia de la guerra, como los textos escritos en el 38-39, en donde hay militantes antifascistas condenados a muerte, como en El muro, justamente, o como en Infancia de un jefe, en donde lo que se cuenta es el proceso de constitución de una mentalidad fascista, ¿no? En cambio, La Chambre es un texto digamos, más pegado a las preocupaciones filosóficas, netamente filosóficas de Sartre, ¿no? Es una especie de dramatización de esas preocupaciones, ¿no? Y como decíamos, no tiene traducciones políticas inmediatas. De alguna manera, con esto quiero mostrar que ya Sartre empieza, hacia fines de los 30, empieza a cambiar, y eso no parece tomar nota de eso, ¿no? Entonces, para sintetizar un poco esta parte, este uso de Sartre, por decirlo así, Sartre aparece como una suerte de escritor de temática filosófica, inscripta en la estela de la fenomenología, que a la vez es un militante antifascista, ¿no? Rasgos indudablemente presentes en la obra de Sartre, estos, especialmente en este periodo. Sin embargo, lo que está obturado es, decíamos, los rasgos izquierdizantes. En particular, lo que mencionaba Jorge al principio, la idea del papel del intelectual, el tema del papel del intelectual, como tema que va a ser uno de los temas de la agenda de esta generación, de la generación que viene después, ¿no? La generación que empieza a intervenir en los 50, que justamente para 1945 ya había asumido una formulación madura, ¿sí? En la presentación al État moderne, una presentación célebre también,
Sartre presenta, justamente tiene la presentación más conocida de este problema, ¿no? Ya vamos cuando abordemos la segunda parte, vamos a hablar de eso. Pero previamente lo que habría que aclarar, un poco para entender el debate entre Sur y la nueva izquierda, habría que decir que Sur en realidad adhería a una idea del papel del intelectual más en la línea de Julian Benda, que es otro francés, que es alguien que venía digamos, de las discusiones por el caso de Dreyfus, que es de hecho el caso en donde aparece la idea intelectual, ¿no? Nace ahí con Dreyfus. Pero este francés, que era, repito, aquel que inspiraba la idea del papel del intelectual en Sur, ¿sí? Una idea que va a ser discutida por Sartre y por la nueva izquierda, lo que decía básicamente es que, para sintetizarlo, en un texto que se llama La traición del clero, ¿no? O de Clerc, ¿no? Sí, del clero se podría decir. Lo que decía básicamente es que el intelectual es una especie de mediador entre una esfera espiritual trascendente, entre lo que podemos llamar el tesoro de la cultura, de la alta cultura, y el pueblo, ¿no? Es una especie de Hermes, de Dios, así, de mensajero entre ese mundo de representaciones espirituales, ese tesoro de la cultura, y que se lo debe presentar al pueblo, ¿no? Educar al pueblo, ¿no? Es esa idea muy poderosa en el caso de Sur, ¿no? Esa especie de paternalismo bonachón que tenía Sur. Bueno, acá traía una cita, pero bueno, ya más o menos la sinteticé, digo, como para una cita de Benda. Pero bueno, es interesante cómo esta idea, que era casi un sentido común, los intelectuales eran eso para Sur, cuando Sartre empieza a ser recuperado por estos jóvenes intelectuales, aparece con una tematización explícita en la revista. Francisco Ayala, un español, un filósofo español emigrado, que formaba parte de Sur, escribe un artículo diciendo, bueno, ¿cuál es la misión del escritor? ¿Qué hace el escritor? En una al pie dice, bueno, sí, algunos dicen que hay que comprometerse, pero bueno, eso no. Para mí, el escritor hace otra cosa. Y acá lo dice, ¿no? Tiene una idea como sacerdotal de la función del escritor, este importante articulista de Sur, ¿no? Dice, el oficio de escritor tiene un vínculo secundario e indirecto con la utilidad y la retribución económica, ¿no? Dice, por lo que el escritor, cito, más que oficio es sacerdocio, ¿sí? Una especie de sacerdocio, ¿no? Vestales de la cultura, ¿no? Y aclara, sacerdocio significa comunicación y mediación con una esfera trascendente, con el orden de lo espiritual, y el escritor tiene por misión, en efecto, captar los valores del espíritu en fórmulas que los hagan aptos para la comunión popular. Bueno, acá se ve bien, como muy claro, esta idea de cultura, una idea de cultura como un espacio sin cuerpo, espiritual, al cual una clase, un grupo, el clero, digamos, el clero secular, accede y debe comunicárselas al pueblo. Bueno, esto vamos a ver que va a ser discutido por los sartreanos argentinos, ¿no? Y va a ser discutido además en una clave polémica fuerte. Pero antes de llegar a esta discusión, vamos a mencionar rápidamente cómo es que terminan leyendo a Sartre estos jóvenes intelectuales. Y lo terminan leyendo no tanto por Sur, no leen el Sartre de Sur, sino que leen el Sartre que traduce Losada, ¿no? Que es una editorial que nace durante los años peronistas, también construida por emigrados españoles, entre ellos Guillermo de Torre, que era alguien de Sur, ¿sí? De hecho estaba casado con Nora Borges, con la hermana de Borges. Y él le interesa a Sartre y saca una especie de colección que él dirige, y a la vez hay una serie de textos que él no los traduce, que traduce Aurora Bernardes, ¿no? Que son los textos más conocidos, son textos como más bien ensayísticos o bueno, de teatro, piezas de teatro, que traducen y que tienen un enorme impacto para la generación, que son textos que todos vamos a conocer, ¿no? La náusea, hay un volumen de teatro que incluye en Las manos sucias, que es una obra de teatro de Sartre que les proporciona claves para pensar la política. ¿Y qué es la literatura? ¿Qué es la literatura? Es el texto más conocido de este pequeño corpus de Sartre, que incluye justamente esta presentación
al État moderne, en donde se habla del papel del intelectual, en debate con la concepción de Bendá, ¿no? Justamente va a ser este corpus el que va a recibir la mayor atención, o por lo menos la atención inicial, de esta nueva generación de intelectuales que va a marcar, efectivamente va a marcar a fuego las siguientes décadas de la cultura argentina. Entonces acá entramos en la segunda etapa, que es justamente los 50, ¿no? La nueva generación denuncialista, ¿no? Y vamos a presentar básicamente a esta generación antes de hablar concretamente de Sartre, ¿no? ¿Quiénes son estos jóvenes intelectuales? ¿No? Bueno, son un conjunto justamente de jóvenes estudiantes en general, algunos están recibidos, pero en general son todos estudiantes, del entorno de la Facultad de Filosofía y Letras, y que la historia intelectual posterior ha denominado con diversos nombres, como por ejemplo Franja Crítica, intelectuales denuncialistas o Nueva Izquierda Intelectual. Acá lo que tal vez haya que retener es que son intelectuales que, de alguna manera, quienes reconstruyen la década del 60, dicen, bueno, ¿dónde está el origen, por decirlo así, de esta nueva sensibilidad, de esta nueva agenda? ¿No? Y bueno, lo encuentran ahí, en la revista Contorno, ¿sí? Entre otras, ¿no? Pero dicen, bueno, es un buen punto de partida, ¿no? Y es curioso que muchos digan, ¿por qué? Porque tienen un rasgo que es un rasgo luego que va a ser dominante, que es problematizar su papel de intelectuales en tanto intelectuales, ¿no? Y ahí Sartre juega un papel muy importante, ¿no? Que es justamente plantear el problema del intelectual. Ustedes piensan además que la revista es una revista que hoy es una revista ya muy conocida, ¿no? Contorno, de hecho, cuando en el año 2008 la Biblioteca Nacional empezó a reeditar revistas, el primero que sacan es de Contorno, ¿no? Es como hay una especie de gesto hacia esa generación, ¿no? La generación de los 60. Ustedes piensan además que Contorno es una revista sacada a pulmón por un grupo realmente de chicos muy jóvenes, entre 22, 23 y 27 años, el más grande. Digo, los nombres los van a ubicar, a los nombres pues son todas personas que ocuparon un lugar muy importante en la cultura, en el campo cultural argentino, ¿no? Bueno, los hermanos Viñas, Ismael y David, Adelaida Gigli, Regina Gibaja, Noé Gitric, Adolfo Prieto, León Rosichner, y también un grupito que eran muy existencialistas, muy sartreanos, que son Carlos Correas, Oscar Mazota y Juan José Sebrelli, ¿no? Quienes además esos tres últimos eran peronistas, ¿no? O pretendían acercarse al peronismo por izquierda. Estamos hablando de los 50, después sus posiciones cambiaron, ¿no? Pero en los 50 los tres eran peronistas. Bueno, ¿qué toman de Sartre estos, ¿no? Estamos diciendo son jóvenes intelectuales que intervienen, que hacen intervenciones muy importantes, que generan una nueva sensibilidad, la sensibilidad de los 60. Bueno, ¿y qué toman de Sartre? Bueno, en principio la idea intelectual comprometido, ¿no? Frente al intelectual espiritualista, a la Bendá, toman al intelectual comprometido, ¿no? ¿Y qué es el intelectual comprometido? Bueno, el modelo que ellos toman, que es por otro lado el modelo clásico, por decirlo así, o la idea clásica intelectual comprometido, es el de la presentación al État moderne. ¿Y qué dice ahí Sartre? ¿Sí? Leo rápidamente la cita, ¿no? Dice, ya que el escritor no tiene modo alguno de evadirse, queremos que se abrace estrechamente a su época. Es su única oportunidad. Su época está hecha para él y él está hecho para su época. El escritor, y esta es como la frase más conocida, ¿no? El escritor tiene una situación en su época. Cada palabra suya repercute y cada silencio también. Dice algo a continuación que es bastante provocador para los franceses, que son muy, están muy orgullosos de su tradición cultural. Y dice Sartre, considero a Flaubert y Goncourt responsables de la represión de la comuna de París, ¿no? Porque no escribieron una sola palabra para impedirla. Es decir, lo que está haciendo Sartre acá es justamente discutir con esta concepción que podemos llamar, o que se suele llamar como la concepción de la torre de marfil del intelectual. Está diciendo, no, el intelectual no tiene que defender una especie de patrimonio en peligro que es la cultura. El intelectual tiene que intervenir en la vida cotidiana, en la vida secular, ¿no? En los problemas de su época. Es, por otro lado, una traducción lógica de los postulados filosóficos de Sartre, que en la estela de Heidegger y general del existencialismo, del
sea, la fenomenología, por decirlo así, sostiene que el hombre es una existencia que está arrojada en el mundo y que debe actuar a partir de esa situación, debe construirse un proyecto, un sentido humano, ¿no? En ese sentido, el intelectual es básicamente una existencia particular, digamos, que debe actuar conscientemente en la época, ¿no? Debe intervenir de manera consciente, porque no hay otra, ¿no? Así como estamos condenados a ser libres, desde el punto de vista digamos, del papel del intelectual, estamos condenados a actuar y que nuestras acciones tengan consecuencias seculares, ¿no? Tengan consecuencias en el mundo histórico concreto, ¿no? No hay manera de evadirse, no hay torre de marfil posible. Por otro lado, y este es otro rasgo, un rasgo también que tiene de largo alcance, de mucha importancia para la cultura latinoamericana de los 60, y es que ustedes piensen que luego Sartre, esta idea intelectual de Sartre, es la idea dominante en la primera mitad de los 60 para todos los intelectuales en Latinoamérica, los intelectuales comprometidos, ¿no? Y tiene otro rasgo o sea, además de comprometerse, este compromiso preserva los rasgos específicos de la práctica intelectual. Es decir, lo que dice Sartre, y acá aparece otra vez su disputa con el Partido Comunista, es: yo no voy a decir lo que me diga el partido, yo voy a decir lo que a mí se me ocurre, tengo que decir, como libertad que elige hacerse cotidianamente, ¿no? Es decir, yo no voy a limitar, tiene una idea que uno podría llamar una especie de ética parecida a la que tiene el artista, ¿no? Cuando dice: yo no voy a transformar los contenidos de mi obra en función de, o bueno, cierto artista por lo menos, en función de lo que, de exigencias exteriores, ¿no? Pero voy a decir lo que tengo que decir, ¿no? En ese sentido, de alguna manera, la fórmula de Sartre permitía articular, tenía dos patas. Una es el compromiso y otra es la independencia respecto de los partidos, ¿no? Como vamos a ver, o por lo menos vamos a sugerir, esta primera pata, digamos, la discusión con, mejor dicho, la demanda, digamos, el mandato de intervenir políticamente, comprometerse, se utilizaba para discutir con los de los 40, ¿no? Y la otra pata, la pata de la independencia, va a ser discutida en los 60-70, cuando se empieza a discutir esa idea se empieza a sospechar acerca de las prácticas digamos, estéticas o intelectuales como prácticas que uno podría poner como, digamos, sospechosas o poco efectivas, ¿sí? Cuando se empieza a pedir básicamente que se pase, como dice el título de un libro, de la pluma al fusil, ¿no? Eso lo vamos a presentar muy rápidamente, pero bueno, me parece importante señalar esta idea sartreana del intelectual comprometido como una idea que tiene mucho éxito en los 60. Bueno, y esto efectivamente es lo que toman estos intelectuales en el año 53, cuando sacan el primer número de Contorno. Y justamente Contorno es una traducción de esta idea del compromiso, el título, ¿no? ¿Por qué? Porque Contorno quiere decir situación, es la traducción de situación. Sartre decía: el intelectual o el escritor tiene una situación en su época. Bueno, Contorno es la manera de traducir. Esto, que fue una especie de lectura de todos los especialistas, es confirmado por el propio David Viñas, que en una entrevista dice: sí, bueno, la tengo por acá. Dice: evidentemente lo que queríamos designar era lo que estaba alrededor. O sea, efectivamente hay ahí una apropiación de esta idea sartreana. Dicho sea de paso, Viñas es lector de la traducción, lee las pruebas de Galera de la traducción de Aurora Bernardes. Entonces estaba bien familiarizado con ese texto sartreano particularmente. Pero hay otra cosa, o sea, no es solamente que dicen: vamos a hacer este tipo de escritor, este tipo de intelectual, sino que además arman efectivamente una polémica muy poderosa con sus mayores, es decir, con los de Sur. Lo llaman la generación del 25 para referirse a cuando ellos eran jóvenes, esa generación era joven, cuando Borges tenía 25 años, etc. Y utilizan este criterio del compromiso para diferenciar la actividad intelectual válida de la que es puro ruido, pura chuchería e inanidad, como decía Sartre, ¿no? De hecho, Sartre también lo hacía, por lo menos en los textos más políticos, como que se reía de ciertas prácticas vanguardistas, como puro sonido, pura
chuchería e inanidad. Chucherías de inanidad sonora, ¿no? Esto, por otro lado, ellos lo traducen para impugnar, por ejemplo, a Azul Solar, ¿no? Que era un miembro de esa generación, la generación anterior, que efectivamente tendía a construir juegos ingeniosos y demás, ¿no? De hecho, acá traje una cita de un texto de Ismael Viñas, en donde, la parafraseo, pero dice básicamente, hace chistes con esto, ¿no? Hace una enumeración de lo que hace la otra generación y lo ubica todo en una especie de juego del lenguaje, no era la palabra que usaban, pero una especie de juego sin ningún tipo de consecuencia política real, ¿no? No hay ningún tipo de impacto sobre la política, sobre la historia, ¿no? Dice, bueno, por ejemplo, para referirse a Marechal, dicen burlas tomistas, ¿no? Bueno, es una especie de resumen un poco injusto de la obra de Marechal, pero hábiles crucigramas para referirse a Azul Solar, ¿no? Cielos poblados de viejos generales enchisterados, suburbios de papel pintado para hablar de Borges, ¿no? O sea, como reducen, digamos, desde la clave del compromiso, hacen una especie de crítica poderosa, pero a la vez reductiva, uno podría decir, de la obra de los anteriores a puros jueguitos, esa cosa como juguetona, ¿no? El juvenilismo que ellos rechazaban, la idea de esa juventud loca que vivía, eran antijuvenilistas, o sea, pensaban que la juventud era una categoría, que eso está en Sartre, ¿no? La juventud era una categoría burguesa, una especie de lujo que se podían dar los hijos de la burguesía para escandalizar a sus padres, etc., ¿no? Ellos, en cambio, decían, no, el compromiso es otra cosa, el compromiso es el pasaje. Nosotros queremos ser como los proletarios que no tienen juventud, ¿no? Que pasan directamente de la niñez a la edad del compromiso con la vida, ¿no? Y incluso llevan mucho más lejos esta idea del compromiso. Y hay un texto de Adolfo Prieto, que es un crítico importante, sobre todo un sociólogo de la literatura muy importante, que su primer texto es un texto sobre Borges, ¿no? Esta generación lo primero que hace es, bueno, es una generación parricida, en el sentido de que tratan de cortar cabezas, ¿no? De matar a sus mayores, ¿no? Y entonces se la agarran con Borges, entre otros, ¿no? Y saca un libro en donde, a partir de esta lógica del compromiso frente a inutilidad, ese sería como el clivaje, ¿no? El clivaje teórico, impugnan la obra de Borges. No voy a leer las argumentaciones, pero argumentan, o sea, muestran la obra de Borges como una obra, digamos, parcial, digamos, una especie de mirada de turista. O sea, Borges es una especie de turista que está paseando por el mundo y presentando sus impresiones, ¿no? Y frente a eso anteponen el compromiso crítico de ellos mismos, de esa generación joven que busca construir una crítica que trate de garantizar los efectos políticos de esa crítica. Bueno, una cosa paradójica de esta impugnación a Borges, que es probablemente lo que peor le sale, porque todo lo demás sí le funciona bien, pero la crítica a Borges después terminan perdiendo en general, básicamente porque Borges lo conocemos todos, y lo conocemos todos básicamente porque este tipo de, digamos, hubo otras críticas que funcionaron mejor, ¿no? Y, bueno, paradójicamente, Sartre, que es quien había proporcionado las claves críticas para hacer esta operación, por esos años publica a Borges, conoce la obra de Borges y lo publica en Le Temps Moderne, y de una manera completamente involuntaria, ¿no? Pero de alguna manera pone en entredicho esta operación crítica de Prieto. Así que hasta ahora tenemos, Sartre sirve para efectuar una operación crítica, digamos, un criterio para demarcar una tarea intelectual legítima y una ilegítima, ¿no? Y además es un criterio que es generacional también. Están diciendo, son los viejos o los mayores y nosotros, ¿no? Que es muy fuerte además, es muy notable, por ejemplo, cuando hacen presentaciones de libros, ¿no? En general, el género de presentación de libro es un género en donde lo que se ve es digamos, las lógicas de legitimación, ¿no? El libro de Prieto, por ejemplo, lo debería presentar una figura importante de la anterior generación. Bueno, no. El libro de Prieto lo presentan David Viñas, Adelaida Gigli, o sea, los miembros de la propia generación. Hay una idea como de corte con la anterior generación, una idea parricida,
que marca muy bien el alcance de la crítica. Ustedes piensen, además, que era un mundo, el de fines de los 40, principios de los 50, era un mundo que no estaba plagado de crítica, no había polémicas tan poderosas como estas, ¿no? No se decían los nombres, además, cuando se criticaba, ¿no? Ellos los decían, ¿no? Decían abiertamente Francisco Romero, Borges, ¿no? Lo decían, y es un gesto muy poderoso. Bueno, tenemos entonces esto, pero tenemos una serie de cosas que son como más llamativas respecto de los usos posibles de Sartre, y uno de ellos es lo que podríamos llamar la construcción de una ideología corporalista. Lo que hacen los de Contorno es construir con la fenomenología, con algunos rasgos fenomenológicos de Sartre, los textos de Sartre, digamos, imágenes o metáforas o sí, llamémoslo, una imaginería corporal que era muy, muy llamativa, muy atípica para la concepción de la cultura del sur, ¿no? La concepción de la cultura del sur, decíamos, es espiritualista, ¿no? Y lo que hay son metáforas, digamos, bien logradas, por decirlo así. Metáforas digamos, hay una idea de sublimación, hay una idea de la cultura como sublimación, ¿no? Como la fealdad del mundo no aparece en esa cultura, en la cultura del sur, ¿no? No se asume esa fealdad del mundo. Bueno, si uno lee los textos de Sartre, uno ve que tiene un aire de familia con, algunos de los textos de Sartre, con el modo en que varios de los integrantes de esta generación plantean esto que llamo imaginería corporal, ¿no? Por ejemplo, piensen en los títulos de las novelas de Viñas, ¿no? Son todos títulos corporales, donde aparece el cuerpo, ¿no? Algo que está borrado en la cultura del sur, ¿no? Cosas concretas, cuerpo a cuerpo, dar la cara, tienen esa tendencia. Y si uno lee Contorno, esto aparece por todos lados, ¿no? Tanto en la crítica como en la crítica literaria, como en los textos más de intervención política. De hecho, y esto es el dato más curioso, además de esta ideología corporalista, estas imágenes que toman de Sartre para pelearse con Sur, lo que hacen es mezclarlas con el peronismo, ¿no? Con la interpretación del peronismo. Quieren dar una interpretación del peronismo que, digamos, no esté hecha desde una especie de Olimpo sin cuerpo, ¿no? Como lo dicen cuando critican a los de Sur, ¿no? Sí, de hecho, bueno, esto lo cuento un poco rápido, pero Contorno, cuando cae el peronismo, en septiembre del 55, se produce una especie de eclosión hermenéutica en torno al peronismo. Todo el mundo quería explicar el peronismo, la naturaleza y el origen del peronismo. Todos querían explicar de dónde salió y qué era, ¿no? Mesas redondas, radio, digamos, todo lo que los géneros de la época se dedicaban a eso, ¿no? Y en ese contexto, Contorno saca un número en el que reinterpreta el peronismo, presenta una reinterpretación. Lo único que ve ahí, lo que uno ve ahí es que, en general, el número, más que una interpretación del peronismo, es una crítica al antiperonismo, ¿no? Que era, por otro lado, el discurso dominante en esto que llamo eclosión hermenéutica, ¿no? Estos discursos que circulaban, ¿no? Y justamente una de las cosas los puntos de partida que toman en el editorial tienen que ver con esto que llamamos ideología corporalista. Dice, nosotros queremos comprender al peronismo como tipos que están mojados, afectados por los acontecimientos, completamente empapados por esos acontecimientos, en el medio de ese barro, dice, no como esos intelectuales que hablan, y cito, secos, intactos y señores de todo el universo, ¿no? Otra vez, digamos, esta clave sartreana es utilizada para impugnar de vuelta el vínculo que los intelectuales de los 40, digamos, los intelectuales del sur, los intelectuales liberales, antiperonistas, presentan, ¿no? La interpretación que tienen respecto del peronismo. Y ahí aparece una obra de teatro que seguramente conocen, de Sartre, se llama Las manos sucias. No, ya el título mismo te está dando la clave, ¿no? Que básicamente, digo, para sintetizar, presenta esa interpretación respecto de esa ética política, ¿no? No se puede hacer política y salir con las manos limpias, ¿no? Eso es un poco eso que llaman infantilismo moral, lo llaman los de Contorno, ¿no?
dicen que los intelectuales del sur tienen una especie de infantilismo moral para pensar al peronismo, ¿no? Y les proponen interpretaciones que son interpretaciones infantiles respecto de cómo se hace política, ¿no? Y eso está tomado, no voy a poner las citas, pero créanme que el tono de esta crítica es un tono tomado de Las manos sucias, ¿no? En donde, como ya deben saber, se plantea un asesinato político, la atención pasa por un asesinato político, por un crimen político que le genera al personaje que debe cometer el crimen, que es un intelectual pequeño burgués, es decir, es como los de Sur, un gran desgarramiento ético, ¿no? Bien, esta clave de las manos sucias es muy utilizada para impugnar a los antiperonistas. Y por último, para presentar rápidamente otro de los rasgos, otro de los usos de Sartre, lo que aparece, y esto es es un dato que tiene como es una interpretación que tiene un costado casi de color, pero ustedes saben que Saint-Genet, conocen el texto Saint-Genet, Comediante y Mártir, es un texto de crítica literaria de Sartre, que interpreta la vida de la obra de Genet, y que, para sintetizarlo, tiene la siguiente tesis, ¿no? La regeneración de la sociedad puede venir de los bordes, ¿no? de los marginales. Genet era un poeta y un escritor, que era amigo de Sartre, por otro lado, que había sido adoptado, que era alguien, digamos, un marginal, que había sido adoptado por una familia burguesa y que, bueno, le robaba a su propia familia y lo encuentran robando, y Genet, digamos, siente que está cosificado en esa imagen de ladrón, ¿no? Y eso a Sartre le sirve para ejemplificar algunas de sus ideas. Pero bueno, la crítica literaria que Sartre presenta ahí tiene esa tesis, ¿no? La regeneración social podría venir por el lado de por los márgenes, ¿no? Bueno, ¿qué hacen algunos contornistas? Interpretan al peronismo en esta clave, ¿no? En esta clave, el peronismo que era por otro lado la clave de las derechas, ¿no? El peronismo como lumpenproletariado, la clave de las derechas y de las izquierdas, ¿no? El peronismo como lumpenproletariado, ¿no? De las viejas izquierdas, ¿no? Y acá, bueno, aparece Mazota diciendo esto, ¿no? Diciendo que las masas peronistas nacieron en una sociedad que los preparó pacientemente para que no pudieran ser otra cosa, ¿sí? Y aparece también Sebrelli, que hace esto, hace lo mismo, ¿no? O sea, describe a las masas peronistas como lumpenproletarias. Dice, el peronismo aglutinó a su alrededor todo ese submundo de desassimilados, desclasados, marginales, tránsfugas, incomprendidos. Bueno, hace toda una enumeración, ¿no? Mujeres desencantadas, viejas pordioseras, lisiados físicos y morales, intelectuales fracasados, en fin, el lumpenproletariado, ¿no? Pero lo que hace es justamente lo que hace Sartre, ¿no? Una inversión axiológica, dice que eso es bueno, ¿no? Y justamente por eso es que el peronismo, en esta interpretación genetiana de los contornistas, el peronismo es, dice, una propedéutica de la revolución social, ¿no? ¿Por qué? Porque es iconoclasta, porque la mete presa a Victoria Ocampo junto con prostitutas, porque pone un puesto de pescado frente al Jockey Club, porque prende fuego iglesias, ¿no? Bueno, esta interpretación, por un lado, tiene como una doble valencia, podríamos decir. Por un lado, ningún peronista se reconocería en esta interpretación, claramente no, digamos. Si uno se la presenta a un peronista, probablemente se ofenda, ¿no? Y tendría razón, porque es históricamente falsa, ¿no? Es una vieja discusión, pero las bases obreras del peronismo no eran lumpenproletarias, bajo ningún punto de vista, ni siquiera en la vieja clase obrera, ni siquiera en la nueva clase obrera. Pero bueno, eso nos llevaría lejos de lo que estamos charlando ahora. O sea, por un lado, ningún peronista se reconocería en esta interpretación. Por el otro, es una interpretación que hay sectores que tiene éxito después, ¿no? Hay sectores de esta nueva izquierda que levantan esta interpretación o que creen que esta interpretación tiene efectivamente algún tipo de validez, ¿no? Entonces, para sintetizar un poco los efectos del sartrismo, los usos del sartrismo en esta nueva generación, tenemos entonces que permite explicar su rol en tanto intelectuales.
con esta idea de hacerse cargo del contorno, ¿no? A la vez, permite diferenciarse de los intelectuales mayores, ¿no? Y a la vez, y por otro lado, permite tramitar una serie de interpretaciones respecto del peronismo, ¿no? Que en diverso grado van a tener algún tipo de impacto posterior, ¿no? Yo una vez le hice una entrevista a Sebrelli, que es el autor más conocido de esta interpretación, y él le dice, no, se reía, ¿no? Es un delirio de jóvenes así excesivamente sartreanos. Sin embargo, más allá de lo que los autores creyeran, es una interpretación que tiene cierto, esta idea de la inversión axiológica, ¿no? Y del peronismo como una especie de fuerza que viene de los bordes y que elimina todas las mediaciones institucionales y transforma la política argentina. Por eso es una interpretación que, transformada, tiene cierto éxito. Bien. Y ahora, para seguir avanzando en el tiempo, tenemos, el Sartre de los 60. ¿No? Una nota que me quedó pendiente respecto al Sartre de los 50 es que esta revista dejan de salir en el 59, las dos revistas. Hablé de Contorno, pero hice menciones rápidas a Centro, otra revista también, digamos, parecida a Contorno. Dejan de salir en el 59. Y este dato no es menor, básicamente porque en el 59, como todos sabemos, se produce la Revolución Cubana, que tiene un enorme impacto en la política y la cultura de izquierda en Argentina. Y en toda Latinoamérica, obviamente. En ese sentido, hay una serie de transformaciones que tienen que ver con lo que pasa a partir de la Revolución Cubana, lo que pasa en Argentina también con Frondizi, ¿no? Los contornistas van a apoyar a Frondizi y rápidamente se van a desencantar. Y hay lo que se suele, para decirlo rápidamente, lo que se suele presentar como una radicalización de la cultura y de la política en general, ¿no? Hay una especie de espiral ascendente de radicalización y de peronización también, ¿no? Esto lo menciono rápido porque en realidad nos vamos a meter solo parcialmente, pero es un poco el contexto a partir del cual estas intervenciones se producen, ¿no? Las intervenciones que vamos a presentar a continuación. Es decir, el Sartre de los 60 es un Sartre que en sede latinoamericana, en sede argentina, circula en este contexto, un contexto de radicalización y en un contexto de, donde efectivamente, como decía Jorge en la presentación, había una apuesta muy fuerte y cada vez una creencia, como se suele decir ahora, cada vez más poderosa en torno a las capacidades de una transformación revolucionaria de la sociedad, ¿no? Esa creencia va increciendo, ¿no? En los 60 todavía, en el caso argentino, en los primeros 60 todavía, si bien hay una apuesta que por momentos es revolucionaria en el sentido del foquismo revolucionario, no es generalizada, ¿no? Básicamente el 66 con Onganía es el punto de quiebre, en el sentido de que efectivamente la dictadura de tintes claramente oscurantistas de Onganía genera la idea de, bueno, listo, ya está, con esto no se puede, no hay negociación posible, ya está, hay que producir una revolución violenta. Bueno, de lo que vamos a hablar, igual ahora, esto es un poco para contextualizar, lo que vamos a hablar ahora es de cómo circula Sartre en este contexto, en un momento un poquito previo, principio de los 60, 64, 65, en torno a una discusión que es muy importante en el mundo francés, en general en todo el mundo intelectual occidental, que es la discusión que Sartre tiene con Lévi-Strauss, ¿no? La discusión que se suele presentar como la discusión entre estructuralismo y existencialismo, ¿no? Que la vamos a presentar muy rápidamente y básicamente lo que vamos a presentar son sus implicancias culturales, ¿no? En el mundo francés y también en la Argentina. Y para decirlo rápidamente, lo que sucede en esta discusión es que Sartre es desbancado teóricamente. O sea, Sartre pierde su lugar central en el campo intelectual francés de la mano del estructuralismo. Y el primer episodio en el que esto sucede
es la publicación de, si bien era una discusión que ya se venía, había una discusión larvada entre Sartre y Lévi-Strauss, sin embargo, recién en el año 62, Lévi-Strauss publica El pensamiento salvaje y en el capítulo final del pensamiento salvaje publica una crítica muy demoledora al proyecto filosófico de Sartre. ¿Qué decía esta crítica? Bueno, es un texto largo, es una discusión compleja, pero la vamos a sintetizar del siguiente modo. La vamos a presentar como una discusión entre la filosofía y las ciencias sociales, ¿sí? Básicamente, ¿no? Ustedes piensen, Lévi-Strauss era un etnólogo o antropólogo, es decir, un científico social, ¿no? Que había logrado, por lo menos eso se creía, ¿no? Producir una transformación, finalmente resolver el problema del estatuto de cientificidad de las ciencias humanas. Y lo que decía es que lo que él hacía era ciencia, ¿no? Y efectivamente tenía logros, ciencia en el sentido que la física es ciencia, ¿no? Efectivamente, o la química o la biología, ¿no? Efectivamente tenía logros impresionantes, ¿no? Y sobre todo tenía una metodología que podía transportar a otros campos de las ciencias humanas o las ciencias sociales. Esto genera un impacto enorme y al principio todo parece ir bien entre los existencialistas, humanistas y Lévi-Strauss, ¿no? Y Lévi-Strauss y los estructuralistas, digamos, esta nueva corriente, ¿no? Lo que pasa es que en un momento Sartre saca un libro muy importante en el año 60 que se llama Crítica de la razón dialéctica, ¿sí? Y ese texto dice básicamente, bueno, vamos a sintetizarlo de este modo. Reconozco la enorme importancia del trabajo que las ciencias humanas están logrando de la mano del estructuralismo, de las metodologías estructuralistas, pero sostengo que el sentido que construyen es un sentido fragmentario, ¿sí? Y que la única manera de construir un sentido total es a partir de la totalización dialéctica que puede proporcionar la razón dialéctica. Básicamente la filosofía, como por ejemplo la de Sartre, que es una mezcla, que es un existencialismo o un marxismo existencialista, es un cruce entre marxismo y existencialismo, ¿sí? Sartre previamente había dicho en otro texto que el existencialismo era un saber parásito, ¿no? Que lo que servía era para vivificar al marxismo, que era el saber, pero detenido, ¿no? Detenido por la ortodoxia socialista, soviética, etc., ¿no? Por el materialismo, el diamat, ¿no? el materialismo dialéctico. Esa era la apuesta de Sartre, ¿no? De alguna manera decir, bueno, tenemos acá a las ciencias humanas, que son un conjunto de saberes dispersos, que logran cosas impresionantes, pero que están dispersos, ¿no? Y lo que vamos a hacer nosotros, los filósofos, ¿no? Aquellos intelectuales, hay una idea como de jerarquía también, que es lo que está en juego. Acá hay en juego poder simbólico, por decirlo así, ¿no? Si uno estuviese haciendo sociología de la cultura, diría, acá hay una pelea claramente de poder simbólico, ¿no? Y lo que están diciendo lo que está diciendo, no solo eso, ¿no? Pero también es eso. Lo que está diciendo Sartre es, nosotros vamos a totalizar, o la filosofía va a construir una totalidad de sentido a todo esto, ¿no? Y eso es lo que le molesta mucho a Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, de hecho, lo dice abiertamente en una entrevista para la revista Split, dice, a mí lo que me molestó es que Sartre me venga a decir cuál es la naturaleza profunda de mi investigación. Entonces le da una respuesta que es una respuesta demoledora, ¿no? Si uno lee el texto, es el capítulo 9 o 10, es una respuesta realmente impresionante, ¿no? Es realmente como muy, muy pensada. Yo me imagino años pensando esa respuesta. Bueno, por lo menos 2 años, que eso es lo que media entre un texto y otro, ¿no? Y lo que dice Lévi-Strauss, para sintetizarlo, hay un montón, digamos, es difícil de sintetizarlo, pero bueno, vamos a decirlo rápidamente. Lo que dice Lévi-Strauss es, no, la razón dialéctica no es el sentido, no puede construir sentido último alguno, ¿sí? La razón dialéctica solamente es pertinente en una etapa subordinada de la investigación, básicamente cuando uno está formando hipótesis y demás, ¿no? Pero no podría fundar el conocimiento antropológico. En tanto, cito, el fin último de las ciencias humanas no es constituir al hombre, como decía el sentido del hombre, ¿no? Como decía Sartre, sino disolverlo, ¿no? Dice, lo que tiene que hacer la antropología y las ciencias humanas es disolver al hombre.
o sea, es lo que se llama el antihumanismo de Lévi-Strauss y del estructuralismo. ¿Qué quiere decir disolver al hombre? Y acá aparece realmente, es una tesis realmente provocadora y de un impacto político importante, ¿no? Lo que está diciendo con disolver al hombre quiere decir integrar, digamos, las ciencias humanas en las ciencias que podemos llamar duras, ¿sí? Lo dice de otra manera, Lévi-Strauss dice integrar el conocimiento del humano o reducir el conocimiento del humano a sus propiedades físico-químicas, ¿no? Es muy provocador esa frase. O sea, es la idea de, bueno, lo que nosotros llamamos el sentido de lo humano no es más que un efecto de superficie, una espuma. En realidad hay una serie de determinaciones, que justamente las estructuras, que es aquello esas invariantes, que buscan, que debe encontrar el científico, ¿no? Y esas invariantes determinan el comportamiento, etc. Ahí aparece, digo, por si no se ve, el problema ahí es dónde queda la libertad humana, digamos, que es ese valor central de la filosofía de Sartre, ¿no? La voluntad del sujeto imponiendo su sentido, eso que para Lévi-Strauss es un mero efecto de superficie, en el mundo, ¿no? Bueno, esto no lo vamos a desarrollar en el campo francés, pero en el campo francés genera una serie de discusiones, ¿sí? Básicamente, Sartre le responde diciendo, bueno, ustedes los estructuralistas lo que quieren es básicamente pelearse con Marx y disolver la historia y dejar de levantar la última barrera que aún le queda a la burguesía contra Marx, ¿no? Esa es la frase de Sartre, que es curioso además que Sartre ya en esta época no produce un texto para responderle, no escribe un texto para responder a Lévi-Strauss, sino que le responde a través de entrevistas. Da varias entrevistas en las que le responde y dice este tipo de cosas. Dice otras cosas, dice por ejemplo que reduce el estructuralismo a una especie de moda intelectual donde se junta la cosa ecléctica de Robbe-Grillet, Lacan, Telquel, todo esto, según siempre Sartre, ¿no? Básicamente para detener el avance indetenible del marxismo. Bueno, no me interesaba, digamos, no es la idea, obviamente, de resolver o contar cómo termina esta disputa, pero sí presentar esta disputa para mostrar el impacto que esto tiene en Latinoamérica, ¿sí? Y en Argentina particularmente, ¿sí? Como decíamos, en Argentina estamos en los años posteriores a la Revolución Cubana, asistimos a años en donde la creencia en la posibilidad de las transformaciones revolucionarias era realmente una creencia muy intensa, ¿no? Son años intensos en ese sentido. Es difícil, bueno, veo gente que ha vivido esos años y que sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Pero para quienes no vivimos esos años, si bien lo podemos tener por herencia eso, pero es complejo, digamos, reconstruir esas creencias para quienes no las experimentaron, ¿no? Pero bueno, créanme que efectivamente estas ideas de Lévi-Strauss implicaban realmente un problema, ¿sí? Al interior de ese conjunto de sentidos, ¿sí? Piénsenlo, digamos, pensar que no hay, digamos, que no es que el hombre, o digamos el hombre y la mujer, digamos, está construyendo el sentido o impone su sentido en el mundo, sino que en realidad hay determinaciones previas que están actuando, ¿no? Bueno, justamente esta discusión de enorme impacto político no va, obviamente, a pasar desapercibida para un conjunto de intelectuales cordobeses muy importantes, de pasado y presente. Pasado y presente son herederos, de alguna manera, herederos por lo menos simbólicos de Contorno, ¿sí? Es la revista de Nueva Izquierda más importante del período, hecha por cordobeses expulsados del Partido Comunista. Los nombres también son conocidos: José María Aricó, Héctor Schmuckler, Juan Carlos Portantiero, que era porteño pero que tenía vínculos con ellos, Oscar del Barco, ¿sí? Del Barco, de hecho, está vivo todavía, ha escrito textos que todos conocemos. Bueno, pasado y presente se mete en esta discusión, ¿sí? Pasado y presente decide intervenir en esta discusión básicamente a favor de Sartre, ¿sí? Y básicamente toma partido de Sartre
diciendo, o repitiendo un poco esta idea de, está bien, hay una disputa entre ciencia y filosofía, entre ciencias sociales y filosofía, pero efectivamente es la filosofía la que puede efectuar una totalización del sentido, ¿no? Frente a la dispersión que es característica de los resultados que proporcionan las ciencias del hombre. Sí, dice Del Barco, ¿no? Oscar Del Barco, conocido por todos. Dice Del Barco en un texto publicado en Pasado y Presente. Se trata de encontrar la mediación real que, conservándolas en cuanto ciencias independientes, puede integrar en una unidad más general que, respetándolas como ciencia, las totalice, ¿no? Dicho de otra manera, las ciencias humanas, así como las ciencias de la naturaleza, corren el peligro de quedar como especie de mundos desgajados, sin sentido y sin perspectivas, si no reconocen la verdad de hecho que preexiste a toda conceptualización y que le asegura su armonía a posteriori dentro de la estructura propia del mundo humano. Bueno, está expresado en un lenguaje así un poco complejo, pero básicamente lo que está diciendo Del Barco es lo que venimos charlando, es esta idea sartreana, presente en Crítica de la Razón Dialéctica, que es la totalidad la puede construir la razón dialéctica, ¿sí? No la totalidad de sentido, ¿no? Es como cuando uno le pregunta a la ciencia ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, esa totalidad de sentido es una totalidad que se construye, que la puede construir la filosofía, es lo que está diciendo Del Barco, ¿no? Que es por otro lado lo que decía Sartre, ¿no? Bueno, y acá Del Barco presenta una serie de garantías acerca de por qué, porque el miedo básicamente es el oscurantismo, ¿no? Bueno, vamos a reprimir a la ciencia de la naturaleza o a las ciencias humanas. Y dice Del Barco, cada ciencia retiene sus límites, sus métodos, sus categorías, es soberana, pero no puede agotarse en sí, no puede aspirar a ser la totalidad de lo dado. Siempre menta en sus entrañas hacia esa totalidad, naturalmente, sin hiato posible, ya que su mundo real es el mundo prereflexivo de la totalidad, que es totalidad al inicio y al fin, como razón última. Bueno, esa es una idea muy fenomenológica, muy filosófica, digamos, de este campo así sartreano y también fenomenológico en general, que es la idea de lo prereflexivo o antirreflexivo, que es eso, que es esa experiencia que todos tenemos antes de conocer, ¿no? Y que el sentido para esta filosofía radica en esta experiencia antirreflexiva o antipredicativa, ¿no? Lo que están defendiendo básicamente Del Barco y los de Pasado y Presente es un marxismo humanista, que podía ser sartreano, que podía ser gramsciano, que podía, por otro lado, integrar de una manera no imperial o no imperialista, por decirlo así, a los aportes de las ciencias humanas, sin perder justamente ese humanismo, esa idea. El humanismo es básicamente una idea respecto de la capacidad de los hombres o de lo humano para imponer su sentido y transformar la realidad, ¿no? Y eso era realmente escandaloso para estas concepciones, era un resultado escandaloso del estructuralismo. Entonces, en otro texto, que vamos a mencionar rápidamente, Del Barco hace una reseña, es fuerte el gesto, ¿no? Porque lo que hacen es tomar este texto que mencionábamos, el pensamiento salvaje, este texto de Lévi-Strauss, en el que se instaura esta discusión, y lo que hace Del Barco es hacer una reseña muy, digamos, mesurada en el sentido de que no busca impugnar el texto, le hace una reseña amigable al texto de Lévi-Strauss, y la estrategia general de Del Barco en esta reseña, ¿sí? Del Barco que podríamos escribir, repito, en esta estela del sartrismo marxista, hegeliano, humanista, es decir, bueno, una cosa es la ciencia y otra cosa es la filosofía y la política, ¿no? Nosotros le reconocemos todo a nivel de la ciencia, a nivel de sus resultados científicos, pero no aceptamos los corolarios, por decirlo así, filosóficos que implica una postura como la de Lévi-Strauss. Sí, justamente, el problema es ese, o sea, Lévi-Strauss, los análisis de Lévi-Strauss son maravillosos. No sé si han leído Lévi-Strauss, pero realmente tiene una capacidad para
comprender o para explicar el mundo de lo simbólico, él está trabajando con comunidades antes llamadas primitivas, ¿no? Para comprender y construir las invariantes, que es muy, muy poderosa, ¿no? Es muy sugerente, ¿no? Son análisis sugerentes, uno los lee y realmente es convincente Lévi-Strauss. Dice, pero claro, y acá señala el problema es cuando aparece la libertad del sujeto. ¿Dónde queda la libertad del sujeto si uno se toma en serio estos análisis? Si uno saca todas las consecuencias que saca Lévi-Strauss, ¿no? ¿Dónde queda la libre manifestación de la voluntad en la historia, ¿no? Entonces acá hace un balance y dice, cuando Lévi-Strauss critica a Sartre porque se niega a reconocer una naturaleza humana, lo hace teniendo en cuenta este substractum anatómico fisiológico cerebral, digamos, lo que podemos llamar el costado, digamos, la parte natural de lo humano, ¿sí? La parte estrictamente natural, ¿sí? Pero cuando Sartre se niega a encerrar al hombre en una naturaleza humana, tiene en cuenta no solo el substractum cerebral, sino toda la cultura, y aún más la posibilidad real de trascender, mediante el proyecto de una praxis siempre presente, está hablando de una praxis política, ¿no? Esa cultura. Y un poco más adelante, rompe este tono fuertemente teórico, diciendo, bueno, le reconocemos todo esto, pero, y dice, la historia, especialmente de este siglo, nos muestra pueblos, hombres concretos, que por sobre las condiciones naturales, por sobre su naturaleza, imponen la voluntad de liberarse de la esclavitud material y social, de alimentarse, de vestirse, de crear, ¿no? Entonces, no sé si, quiero dejar claro esto, pero lo que interesa de esta discusión es que, lo más moderno de las ciencias humanas está produciendo un efecto que es totalmente, va en un sentido totalmente contrario a la tendencia dominante de esta creencia política que habita todo el periodo y que habita a todos estos sujetos, ¿sí? Es una discusión realmente desgarrada, compleja, ¿no? Sobre todo para estos personajes, que son personajes que quieren integrar estos saberes, ¿no? No es que no le importa Lacan, no le importa Lévi-Strauss, no, realmente quieren adoptar todo esto, ¿no? Y para eso hacen una defensa, como decíamos, de Sartre, ¿no? Se toman de Sartre, usan a Sartre básicamente usan argumentos de Sartre básicamente para salvar aquellos sectores que deben ser salvados. Justamente porque la postura de Lévi-Strauss, por otro lado, es una postura prestigiosa desde el punto de vista científico. Me interesaba también reconstruir esta discusión, esta transposición de la discusión entre Sartre y Lévi-Strauss, una discusión que es central en el mundo europeo, y mostrar que acá también es central, pero en otro sentido, ¿no? En tanto, como ya repetí varias oportunidades, pone en entredicho la creencia central que habita el periodo, ¿no? Y Sartre, acá otra vez, aparece como un insumo teórico que permite salvar o que permite articular una posición que podríamos llamar revolucionaria, ¿no? Y acá un poco se mezcla, por eso lo llamo coda esto, es una especie como de epílogo en donde uno puede discutir muchas cosas. Pero acá, en esta discusión, que es en principio teórica, se empiezan a mezclar, empiezan a aparecer otros elementos, ¿no? En principio a mí me interesaba señalar, antes de avanzar con esos otros elementos, me interesaba señalar como digamos, una muestra, una prueba de los efectos de esta discusión, la suerte posterior tanto del existencialismo como del estructuralismo, ¿no? La figura de Sartre sigue siendo prestigiosa para esta cultura izquierda, mientras que el estructuralismo tiene enormes dificultades para justificar, digamos, sus intereses teóricos. Básicamente porque se le pregunta al estructuralismo, es sospechoso el estructuralismo. Por un lado es lo más moderno, pero por el otro, y acá se ve la marca de Sartre, efectivamente no serán la última barrera de la burguesía contra Marx, ¿no? Porque tienen que explicar, ¿no? Y acá aparece toda una serie de torsiones que no vamos a desarrollar, pero los estructuralistas se la pasan diciendo
nosotros somos revolucionarios, o podemos colaborar con la revolución, por esto y por lo otro. Nadie les cree, o bueno, hay sectores que no les creen, pero tienen esa... Es una discusión muy de los 60, esa de un sector, ¿no? Y Sartre, que por otro lado corre una suerte distinta, no es para nada sospechoso, ¿sí? Es alguien que ha apoyado al Frente de Liberación Nacional en Argelia, es alguien que apoya la Revolución Cubana, que va a Cuba, que visita Cuba, que de hecho hay una anécdota graciosa que es que caminan con Simón de Beauvoir y los cubanos los insultan pensando que son norteamericanos. Y Sartre lo cuenta orgulloso, diciendo, qué bueno que nos insultaron pensando que éramos norteamericanos, ¿no? En ese sentido, cuento esta anécdota para mostrar un poco cómo va construyendo su figura Sartre, una figura que es como mucho más cercana en términos políticos, pero que en términos culturales o en términos, digamos, teóricos, ha empezado una especie de declive, ¿no? Sí, de hecho, la manera en que posterga su gran texto, ¿no? Que es el texto sobre Flaubert, es sintomático de esto. De hecho, el Sartre de los 60, por eso digo que digamos, empieza con esta discusión con Lévi-Strauss, termina en el prólogo de Fanon, ¿no? O sea, es el Sartre que nos va quedando a nosotros, o por lo menos en nuestra imaginería de los 70, ¿no? Ese Sartre que dice que habla de un humanismo racista antieuropeo, ¿no? El que llama matar al europeo, ¿no? De alguna manera, digamos, me interesaba mostrar estas dos tendencias como un modo de ver esa tensión entre las dos almas de estos 60, que es por un lado la modernización, por donde correría el estructuralismo, y por el otro la radicalización, que es el camino que toma Sartre al final, ¿no? Un poco también para mostrar los problemas de ese periodo, ¿no? Y bueno, para cerrar un poco la presentación, no sé cómo estamos con el tiempo, quería hacer como una especie como de síntesis del recorrido, bueno, un poco para cerrar este recorrido, ¿no? Y lo primero que salta a la vista es que Sartre es un insumo central de los 60. Sartre efectivamente es un personaje y es un corpus sumamente visitado, pero a veces es un corpus enorme. Por lo tanto, puede ser visitado de una manera u otra, lo vimos, ¿no? El Sartre de Sur es distinto del Sartre de la Nueva Izquierda, y el Sartre de los 60, el Sartre filosófico, es distinto al Sartre de los 50, ¿no? Y si bien, digamos, circula desde un principio por carriles centrales, digo, entra por Sur, sin embargo, vemos que tiene, como ya dijimos, digamos, se construyen imágenes distintas. La primera es la del Sartre antifascista, ¿no? Que es un Sartre, como decíamos, que es verosímil, por decirlo así. Es posible extraer esa imagen de Sartre, pero a la vez es un Sartre incompleto, y eso es algo que fácilmente lo ven los contornistas. Además es un Sartre que sirve para pelearse con el peronismo, que sirve para pelearse con los fascistas, que no son los peronistas, quiero decir, no es mi hipótesis esa, pero para los de Sur sí, la hipótesis era esa, ¿no? De hecho, sea de paso, no lo investigué a fondo, pero aparentemente una parte de la prensa peronista presentaba la figura de Sartre, la prensa sobre todo católica, ¿no? Presentaba la figura de Sartre como una figura así medio decadente, ¿no? Decadente, atea, ¿no? O sea, hay una especie también de disputa ahí. Y de hecho hay una tapa de un diario que es famosa que se llama La Navidad de Sartre. Y está Sartre con una máquina de escribir comiendo, no sé, una cosita, con la idea de, bueno, la infelicidad del ateo, ¿no? Era un poco en esa clave. Por otro lado tenemos los 50 y los usos de Sartre en esta clave que es el comienzo de este proceso de radicalización, o por lo menos de izquierdización, en donde lo que aparece como problema es el papel del intelectual. Y ahí Sartre es realmente un insumo muy importante. Y deja
como decíamos, una marca no solo en la cultura argentina, sino en toda Latinoamérica. En Latinoamérica aparece esta idea del compromiso del intelectual, ¿sí? El intelectual, digamos, es obviamente es una discusión al interior del campo intelectual, pero este compromiso aparece en todos lados. Digo, había curas guerrilleros, digo, es en todos lados donde aparece esta idea de pasar a la acción, ¿no? Que también es un poco posterior, es de los 60, mediados de los 60, principios de los 70. Por otro lado, Sartre también sirve como una clave, como parte de esta operación general de impugnación a la otra generación, como una clave literaria para decir, bueno, la literatura que produce el Grupo Sur es una literatura que no sirve, ¿no? La que sirve es la de Artaud, dicen, de hecho. Bueno, no lo mencionamos, pero esa es un poco la operación, ¿no? Mallea, por otro lado, era la gran figura literaria, ¿no? Mallea no, Borges no, Artaud sí, ¿no? Y todo esto confluye, en realidad, es una especie, esta discusión literaria es una especie de discusión política en sordina, ¿no? Y esto lo dicen los propios contornistas. Dicen, nosotros al principio usábamos a Sartre para pelearnos con ellos, pero en realidad lo que queríamos discutir era política, queríamos discutir la concepción política que ellos tenían y las discusiones que ellos tenían con el peronismo. Y es paradójico, no sé si paradójico, pero es llamativo que siendo ellos también antiperonistas, empiezan a construir digamos, representaciones que luego terminan confluyendo en el peronismo de izquierda, ¿no? Es decir, uno puede encontrar en estos argumentos sartreanos algunas de las claves, las que luego el peronismo de izquierda va a intentar repensar la experiencia peronista, ¿no? Ustedes piensen también que el peronismo de izquierda crece muchísimo después de la caída de Perón, paradójicamente, ¿no? Porque encuentra un público, ¿sí? Porque aparece, por otro lado, esto que mencionábamos, esta discusión en torno a qué es y cuáles son los orígenes del peronismo, ¿sí? Estoy pensando charlábamos hace un rato con Jorge sobre Jorge Abelardo Ramos, es efectivamente uno de los que discute, de hecho tiene cercanías con los de Contorno, ¿no? También Puigros, ¿no? Ahí hay una mezcla de nacionalismo, izquierda, sartrismo, ¿no? Es una emulsión, como dicen algunos, ¿no? Es una mezcla donde es difícil terminar de ver dónde empieza una cosa y termina la otra. Pero bueno, estas operaciones teóricas que marcan el origen de esta izquierda de los 60 están ubicadas en el momento precubano, digamos. Cuando aparece Cuba, se empieza a acelerar esto que es una especie de proceso de radicalización. Se empieza a acelerar y lo que me interesaba concluir o mostrar, y espero que haya quedado claro, es que el proceso de radicalización termina jugando a favor de la figura de Sartre, ¿sí? Básicamente por esto, por estas anécdotas que contaba, ¿no? Por esta discusión originaria de los 60, en donde Sartre es debancado, pero es debancado a partir de una posición que tiene prestigio desde el punto de vista científico, pero no político. Y justamente lo que pasa en los 60 es que la política empieza a tener más valor que la ciencia, por decirlo así. Como decía, hay una frase famosa de la época que decía, es preferible estar equivocado con Sartre que tener razón con Aron, con uno que discutía con Sartre, ¿no? Sí. Es un poco, digamos, sí. Es un poco una de las almas, por decirlo así, de los 60 vive en esa frase, ¿no? Esa idea de esa creencia intensa en la inminencia de los cambios revolucionarios y cómo una figura como Sartre estaba jugando para esos cambios, ¿no? En ese sentido, me parece que ese es como el tamiz a partir del cual hay que leer el modo en que pasado y presente lee la discusión entre Sartre y Lévi-Strauss. Y pasado y presente lo que hace es una especie de glosa de la discusión, ¿sí? De una discusión, por otro lado, central, ¿no? A partir de una estrategia que, decíamos, separa los logros científicos de sus consecuencias filosófico-políticas, ¿no? Y desde el punto de vista teórico se trata de una estrategia defensiva, ¿no? Que intenta salvar el cruce teórico en el que vive este marxismo humanista, historicista, de las consecuencias destructivas que tenía el estructuralismo. En ese sentido, Sartre, otra vez, un insumo que te sirve para hacer eso, ¿no? Y, de alguna manera, esta
estas coordenadas terminan favoreciendo a esta figura de Sartre, le permiten una especie de sobrevida a Sartre como el Sartre revolucionario, el filósofo revolucionario, el filósofo de la voluntad, ¿no? Y para cerrar, había pensado, como para mostrar esta hipótesis, ¿no? La del Sartre, la de los intelectuales estructuralistas como traidores y Sartre como el filósofo revolucionario, pensaba una imagen de una película que circuló muchísimo en el periodo y que seguramente todos conocen, que es La Hora de los Hornos, ¿no? La Hora de los Hornos bueno, la conocen, es un documental muy largo, que está construido sobre una serie de hipótesis, digamos, revisionistas de izquierda, y tercermundistas, antiimperialistas, etc. Y en un momento, de alguna manera, mi idea es que en La Hora de los Hornos uno puede encontrar lo que podemos llamar el sentido común de izquierda del periodo, por lo menos del peronismo de izquierda del periodo. Y en un momento, en La Hora de los Hornos, se habla de la penetración cultural, ¿no? Y se habla del modo en que el imperialismo penetra culturalmente. Y se habla de las universidades. Y presentan una figura que es la figura, o sea, que encaja perfecto con la idea del intelectual estructuralista, que es el intelectual neocolonizado, ¿sí? Y ahí dicen, ahí ponen imágenes del Ditela, ¿no? De esta especie de etos modernizador, y dicen, el hombre neocolonizado, el intelectual, el artista, vale solo a partir del reconocimiento de la metrópolis. El paternalismo de la cultura europea escondida el profundo racismo de las potencias coloniales, ¿no? Después, un poco más adelante, dicen básicamente, para sintetizar, que el intelectual neocolonial no es creador, solo imitador, ¿no? Es un poco lo que le decían los estructuralistas. Dice, lejos de asimilar y transformar los mejores valores de otras culturas para construir la propia, renuncia a su capacidad de búsqueda y de invención. Crece entonces la inhibición, el desarraigo, la evasión, el cosmopolitismo cultural, los agobios metafísicos, la traición al país, ¿no? Es decir, los intelectuales estructuralistas terminan siendo traidores, ¿no? en esta imagen, en esta tendencia a la radicalización. Mientras que Sartre, inmediatamente antes, hay una cita de Sartre que articula de alguna manera esta narrativa, que es una cita del prólogo a Los Condenados de la Tierra. Y Sartre en esa cita dice básicamente, bueno, literalmente, nada más consecuente entre nosotros que un humanismo racista, puesto que el europeo no ha podido hacerse hombre sino fabricando esclavos y monstruos, ¿sí? De una manera, Sartre se transforma en una figura de autoridad en esta clave fanoniana, tercermundista, mientras que los estructuralistas terminan como traidores, ¿no? Bueno, eso es más o menos, espero que haya quedado más o menos claro la idea, la narrativa que intenté construir. Muchas gracias.